recordarle al pueblo salvadoreño que allá en 1984, en esa época en donde la democracia cristiana le había ganado a la derecha en las elecciones de ese entonces, creo que la derecha en ese momento se juró que eso no iba a volver a pasar, que no iban a volver a cometer los errores que cometieron en esa época, al grado de que todo ese periodo, independientemente de los resultados reales que dejó esa administración en ese entonces, la derecha creó todo un mecanismo de bloqueo y de propaganda con todos esos satélites que siempre manejaban en los medios de comunicación, haciendo todo esto mucho más difícil, no para el gobierno en turno, sino que para el país, porque al final a ellos, atacando al gobierno, a los gobiernos en turno, a ellos no les ha importado que los que pagaban siempre los platos rotos era la gente, era el pueblo. Por eso es que en 1989 ellos sacan su mejor casta y llaman a la dinastía de la oligarquía en este país y lo llevan al frente de esa institución que estaba en su juventud en ese entonces, ARENA, Alianza Republicana Nacionalista, ARENA, y ganaron las elecciones en 1989. Entonces ahí, como solo llegó gente muy preparada, gente que incluso había estudiado en el extranjero con maestrías, algunos doctorados, gente muy pensante, gente educada, fina, de alta alcurnia, ellos idearon un sistema sumamente inteligente para esa casta de personas. Y ellos idearon un mecanismo de desfalco y de corrupción con el que se repartieron el dinero de los salvadoreños. Eso es lo que ellos hicieron. De entradita, este mecanismo de corrupción creado en esos gobiernos de ARENA permitió que en ese momento se repartieran literalmente millones de dólares y sin ninguna vergüenza. Y era bien fácil, porque como todos eran gente muy preparada, pues, o sea, gente de verdad que cómo iba a dejar sus grandes ocupaciones para prestarle el servicio al país y dejar los sueldos que tenían en sus empresas o en las empresas privadas, porque ellos trabajaban en grandes corporaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que este cuento ya el pueblo salvadoreño ya lo conoce. Entonces hacían algo bien chiche, bien fácil de entender. Le decían, vení, acompáñame aquí en el gobierno y nosotros lo que vamos a hacer es, obviamente estas personas decían, no, mira, pero es que pues sí, los sueldos en el gobierno son de $1,500, $2,000, $2,500, $3,000. Por ahí andaban, poquito más, poquito menos. Y yo, pues vos sabés quién soy yo, ¿verdad? Y sabés cuál es mi apellido, y vos sabés a dónde he estudiado, y vos sabés lo que yo he sido. Entonces, para acompañarte, yo necesito ganar tanto al mes. Y entonces le dijeron, no te preocupes, en ese mecanismo que ya habían creado, ese mecanismo de corrupción que ya habían creado, les decían, no te preocupes. Mi colega diputado William Soriano decía una cifra cerrada, decía él, y hablaba de $10,000, pero no todos ganaban $10,000. A algunos les daban un poquito menos de eso, a otros les daban esa cantidad, pero a otros les daban más de $10,000. Habían funcionarios que incluso llegaron a ganar hasta $30,000 al mes, fuera del sueldito que tenían como funcionario público, porque ellos así veían eso, hasta $30,000 al mes. Cuando uno comienza a hacer números, son $360,000 en un año. Y si se echaban los 5 años, porque obviamente la mayoría eso es lo que se echaba, estábamos hablando de $1,800,000 libre de impuestos, porque no los declaraban, pues. Eso era fuera
del sueldito que tenían como funcionario público. Es que la función pública y el servicio al país a ellos nunca les importó. A ellos lo que les importó siempre y lo que buscaron siempre fue hacer dinero de una manera corrupta, a expensas del pueblo. Y lo peor de todo es que no a todos les repartían, valga la aclaración. A los gatos no les daban nada. Si es que esta repartición era entre las cúpulas, entre los jefes, entre los que mandaban. Ahí. Porque ellos al final no eran gobiernos los que creaban. Si esto lo que creaban era como Alibaba y los 40 ladrones, pues era una especie de agrupación similar. Es lo que estos creaban cuando montaban sus gobiernos. Esa gobernabilidad, esa democracia, que algunos sinvergüenzas todavía siguen mencionando, añorando aquella democracia y aquella gobernabilidad de la que ellos ahora, con ese cinismo que les caracteriza, aún siguen mencionando. Esas en donde se compraron las voluntades, donde se compraron votos en esta Asamblea Legislativa para comprar decisiones de magistrados de la Corte Suprema de Justicia, donde compraban decisiones en la Corte de Cuentas, en donde compraban jefes de prensa, en donde compraban salas de redacciones completas. Eso, algunos dicen que costaba alrededor de $500,000 al mes. Algunos sinvergüenzas saben lo que yo estoy hablando, saben lo que yo estoy diciendo. Y con eso andaban repartiendo dinero en todas las instituciones, en la Fiscalía, el órgano de justicia, Asamblea. ¿Saben qué es cierto? $500,000 mensuales le costaba la gobernabilidad al pueblo salvadoreño. $6 millones al año. 30 millones costaba la gobernabilidad en esos periodos de 5 años. 30 millones. Lo que tenía que pagar el pueblo salvadoreño para esa gobernabilidad. La verdad es que nosotros venimos de épocas en donde de verdad el cinismo, la sinvergüenzada era pan de cada día. Ese Estado de Derecho en el que algunos se jactaban. Al final, toda esa farsa estaba sostenida en un desfalco directo al pueblo. Este mecanismo, aunque fue creado en los gobiernos de Arena, como ya lo dejamos claro, también fue heredado y calcado por cada uno de los gobiernos que venían siempre del mismo partido. Pero no se quedó ahí. Cuando este pueblo salvadoreño confió en una alternativa para venir a administrar este pueblo que tanto estaba sufriendo, lo que hizo en ese entonces Arena con su expresidente arenero Elías Antonio Saca fue sentarse con el presidente entrante del FMLN, aquel que representaba las luchas históricas en este país, aquellas luchas de justicia social. Se sentaron y lo primerito que pactaron fue el mismo mecanismo de desfalco. Le dijeron, yo me imagino en aquella, solo me hago la imagen de esa reunión, seguramente en una de esas casas de lujo en las que ya tenían, en esas salas en donde todos los muebles eran comprados con dinero robado del pueblo salvadoreño y todos los lujos que estaban disfrutando, seguramente la botella que abrieron en esos momentos, que también fue pagada producto del robo que le hicieron al pueblo salvadoreño, y esos tragos que se echaron ahí, platicando sobre cómo seguirle robando al pueblo salvadoreño por medio
de esa gobernabilidad que en este momento, con este punto como el que estamos tratando, que es los sobresueldos. Y el FMLN heredó el mismo mecanismo y comenzó a llamar también a su grupo de gente y le dijeron: no te preocupes, hombre, no te fijes en el sueldo que tenés ahí, en ese sueldo nominal en el que sale públicamente. No, te vamos a dar 10,000, 15,000, 20,000, 30,000 o cuanto querés. Y continuaron con la misma forma de robarle al pueblo salvadoreño. En resumen, en 30 años de los gobiernos pasados, la gobernabilidad, esa gobernabilidad falsa, fue comprada de una manera corrupta. Era un sistema en que los mismos de siempre se aseguraron que llegara quien llegara al Ejecutivo, todo iba a estar igual, siempre. Y que al final esto iba también a asegurar para que los poderes fácticos estuvieran tranquilos, porque al final ellos son los que estaban siempre detrás financiando todo esto. Lo legal y lo ilegal que hicieron ellos para intentar bloquear todas las transformaciones que el pueblo salvadoreño estaba pidiendo. Nunca pensaron en el pueblo. Nunca pensaron que también iba a llegar un momento en el que el pueblo salvadoreño iba a sacarlos del poder y iba a descubrir y exponer la profundidad y el descaro de esa corrupción que tan caro hicieron pagar al pueblo salvadoreño. El pueblo salvadoreño recordará que cuando esta comisión inició, sabíamos que teníamos que hacerlo con determinación y con responsabilidad. Sabíamos que no podíamos andar divagando o andar con tibiezas, andar con trapos tibios. Fuimos al centro de la corrupción. Por eso, en julio del 2021, a solo 2 meses de haber iniciado con esta legislatura, el primero de los citados a esa comisión especial fue Alfredo Félix Cristiani Burkhardt, presidente de El Salvador de 1989 a 1994. Ahí están las imágenes, cuando todos sus empleados lo fueron a recibir y lo llevaron escoltado a la comisión. Lo sentaron, le pusieron cafecito, agüita al patrón. Nunca ninguna asamblea legislativa había tenido el valor y la determinación de sentar y de exponer ante el pueblo salvadoreño para decir y buscar solamente la verdad. Nunca se habían atrevido a hacerlo. Habían demasiados compromisos ante ellos. Y estos no fueron temas personales como algunos quieren dejar ver. Estos no son temas de persecución política como algunos quieren dejar ver. Estos son temas de justicia. De esa justicia que nunca quisieron enfrentar, que nunca quisieron ver. De justicia ante tanta gente que sufrió en este país. Y que siempre quisieron estar ocultando. En esa ocasión, recuerdo, y ahí están las grabaciones, que él confesó. Y sí, confesó. Confesó y dijo que esta era una práctica instalada en la que ya no existía ningún control y para la cual no se tenía ninguna base legal. Por lo tanto, dejó entrever de que era legal, que no había ningún problema. Estar sacando tanto dinero del pueblo salvadoreño para darle sueldo a tanto ladrón que integró esos
gobiernos. Y ojo, cabe aclarar que este robo solo iba para manos de cada una de estas personas mencionadas en el trabajo y en el estudio que esta comisión también hizo. Esto es afuera de todas las corrupciones que cometieron, de todos los robos y de los desfalcos que hicieron esos gobiernos. Y el pueblo salvadoreño recordará que en esa época, en esos primeros 3 meses, en el 2021, que nosotros instalados acá en esta Asamblea Legislativa, inmediatamente se presentó un aviso a la Fiscalía General de la República para que comenzara a profundizar en esas investigaciones. Porque algunos quieren también hacer creer que, ay, no, miren, es que hasta ahorita, no, nosotros ahorita lo que vamos a hacer es cumplir un proceso legal de cierre de esta comisión. Pero nosotros los avisos formales y legales también, también los fuimos a presentar a la Fiscalía General de la República. Por eso es que también inicia de manera formal y frontal la investigación ante estos personajes. Investigaciones de las que hoy ya podemos ver los primeros frutos. Las primeras acciones de justicia y castigo a la corrupción que estancó a nuestro país por 30 años. Ahora, se está viendo lo que el presidente de la República también dijo en su momento, y lo dijo hace un montón de años, que iban a devolver lo robado. Y eso se está viendo. Junto al expresidente Cristiani fueron citados otros 19 funcionarios de Arena y del FMLN, que ya fueron nombrados en la lectura, muchos de ellos, que se dio aquí en el Pleno. Entre estos, como decía anteriormente, también vino el expresidente Elías Antonio Saca, el expresidente de Arena, el último bastión de Arena. Él nos explicó con mucha tranquilidad cómo le enseñó lo que anteriormente yo se los también comentaba, cómo le enseñó y le explicó el sistema de sobresueldos a los gobiernos del FMLN. Eso también correspondió también con declaraciones que también brindaron exfuncionarios del FMLN que fueron citados a esa comisión. Y otros incluso las expresaron hasta en algunos medios de comunicación. Por eso, también en septiembre de ese mismo año, 2021, o sea, 4 meses después de haber iniciado nosotros esta legislatura, se presentó un segundo aviso ante la Fiscalía General de la República para que a partir de esa confesión que llegó a hacer el expresidente Elías Antonio Saca, el último presidente de Arena, para que se tomaran cartas en el asunto. Todos estos corruptos intentaron ocultar con tecnicismos y palabras bonitas, como siempre les ha encantado, todas esas sinvergüenzadas que habían cometido. Ustedes recordarán verlos sentados, hablando, con esa misma pose, que poco a poco se fueron desarmando. No salieron igual que como se sentaron al principio, pero intentaron con todas esas palabras rebuscadas y todos esos tecnicismos, como decía anteriormente. Algunos le llamaron compensación, otros le llamaban bonificación, algunos le llamaron estipendio, pero el pueblo salvadoreño solo lo conoce de una forma: robo. Y eso es lo que hicieron: robar. Ellos estuvieron robando mientras los salvadoreños en 30 años sufrieron las consecuencias del conflicto armado, la delincuencia y del crimen. Sufrimos también los efectos de las privatizaciones, la dolarización y el impacto de los fenómenos naturales. Arena y el FMLN repartieron millones de dólares a sus cúpulas. Y gracias
al trabajo de esta comisión especial, el país pudo conocer el descaro del sistema corrupto que instauraron los dos partidos que ahora, por voluntad del pueblo salvadoreño, están casi por desaparecer. Gracias al trabajo de esta Asamblea Legislativa, las autoridades tuvieron los insumos para iniciar el mayor combate a la corrupción de nuestra historia. Con orgullo, podemos decir que como Asamblea Legislativa hemos cumplido con lo que la ley nos faculta. Esperamos que el trabajo de las autoridades siga profundizándose, porque todavía hay mucho por investigar. Para que todos estos corruptos que usaron el dinero de la gente, que pudo usarse para escuelas, hospitales, para contratar más maestros, más enfermeras, más médicos, para que ahora actualmente tuviéramos un país, un mejor país, económicamente hablando. Sí, se lo acabaron completamente. En el 2019 nos heredaron un país en donde estábamos bajo cero en todo sentido. Se robaron todo, y cuando es todo. Esos que hicieron de los fondos públicos una chequera para sus lujos y para sus privilegios, es hora de que por fin paguen. Tienen que devolver lo robado. Y hasta ahí tienen que llegar las consecuencias. Que el pueblo salvadoreño, cuando los vea en la calle, cuando los vea sentados en un restaurante, cuando los vea viajando y con esos lujos que tanto se ufanan, que el pueblo salvadoreño sepa que esos que están ahí, que esos que van caminando ahí, que esos que van viajando ahí, que esos que están comiendo ahí, son ladrones. Y que han hecho parte de su dinero y de todos esos privilegios, lo hicieron a costillas de todo lo que le estuvieron robando a este país. Es por eso que también quiero felicitar directamente al trabajo que esta comisión hizo, por ese valor que tuvieron cuando se montó esta comisión, cuando se mandó a llamar a cada uno de ellos. Y como decía anteriormente en su momento, llámenle lo que quieran, síganle llamando persecuciones políticas, síganle llamando asuntos personales, pero la gran mayoría de este país le llamamos que por fin se vio justicia y que los expusimos ante el pueblo y que los sentamos ante el pueblo para que nos explicaran. Y ahí están las grabaciones. Ellos dijeron todo lo que quisieron decir. Lo único que no pudieron decir es que eran inocentes. Eso fue lo único que no pudieron decir. De ahí sí quisieron maquillar, justificar, de mil maneras. Pero lo único que no lograron decir es que eran inocentes. Todavía hay mucho trabajo por hacer. Y como la colega diputada Marcela Pineda también lo mencionó, recordarle al pueblo salvadoreño que también esta Asamblea Legislativa, en su gran mayoría, decidió que todos los actos de corrupción ahora ya no prescriban. No importa cuántos sean los años que pasen. El ladrón de ayer y de cualquier momento y de cualquier tiempo va a pagar caro. Porque a este pueblo salvadoreño ya no se le puede permitir que le sigan robando. Y ese es un compromiso que las nuevas generaciones de políticos también deben de asumir una vez entran a la función pública. Aquí hay una gran responsabilidad, hay un gran trabajo por hacer y repetir lo que vinieron repitiendo esos gobiernos hasta el 2019, que el pueblo salvadoreño tomó la decisión
de llevar al presidente Nayib Bukele y en el 2021 de cambiar la conformación de esta Asamblea Legislativa para darle al país mismo la gobernabilidad que nunca antes se había vivido, es algo que tenemos que seguir adelante. No podemos dar un paso atrás. Como lo decía, hay mucho trabajo que hacer y para eso nosotros, los que estemos en la función pública, mientras estemos en la función pública, debe de ser el compromiso ante Dios y ante el pueblo. Muchísimas gracias, colegas. Algunos lo llamaron salarios bonitos, otros lo llamaron estipendios y otros incluso se atrevían a decir que eran bonificaciones. Y los más atrevidos y corruptos que todo era lícito. No importaba el nombre que le pusieran, no importaba la justificación que le querían dar al pueblo salvadoreño. Lo que importaba era el precedente que estábamos marcando en esa comisión. El primer mecanismo de corrupción de Arena se llamaron sobresueldos y fue en los gobiernos de su presidente honorario Alfredo Cristiani, que después le sirvió para capitalizarse y extenderse en otros mecanismos de corrupción. Un mecanismo que, como lo decía el diputado William, heredado y perfeccionado, pero jamás detenido. No importaba el color político que estuviera en el gobierno. No importaba las mentiras que le dieron al pueblo salvadoreño en cada campaña, diciéndole nosotros somos diferentes. Lo único que importaba era ponerse de acuerdo para explicarles cómo se robaba, cuánto se robaba y si se podía robar más. No solo vimos números alarmantes en sobresueldos, el descaro fue más grande y vimos también que se pagaron maestrías en otros países, $8,000, $5,000. Tan fácil como llegar a casa presidencial, esperar unas horas o minutos y recoger un sobre. Muchos decían que la historia de los maletines negros no existían. No eran negros, venían en sobre y eran amarillos y eran sobres manilas. Muchas leyes se hicieron a la medida de quienes pagaron. Muchos casos quedaron en la impunidad gracias a quienes pagaron. La gobernabilidad de la corrupción era lo que se ofrecía. 1994, 4 años tenía yo cuando Arena empezó a robar. Y hubieran seguido si el pueblo salvadoreño no los hubiera detenido. Y hubieran seguido heredándolo si el pueblo salvadoreño no hubiera dado su voto de confianza. Todos los insumos, todo lo que se recogió, todas las entrevistas y todas las declaraciones se enviaron a la Fiscalía General de la República, el único ente que dentro de sus funciones tiene la capacidad de investigar y perseguir el delito. Nuestra función era no quedarnos de brazos cruzados como lo hicieron los viejos diputados. Nuestra función era investigar dentro de nuestras capacidades legales. Y gracias a eso se logró que a Alfredo Cristiani se le pudieran retener sus bienes. Algunos todavía lo lloran, seguro porque ya no van a sus casas de campo los fines de semana o porque ya no utilizan sus grandes carros para ir a hacerle mandados. Lo bueno acá es que se logró detener ese mecanismo. Y ojo, esta Asamblea Legislativa no solo creó las comisiones especiales para poder darle a la Fiscalía General de la República los insumos que podíamos recoger. Esta Asamblea Legislativa también hizo las reformas necesarias para que los delitos de corrupción no prescribieran. Acá no solo vamos a hablar y a decir
que hicimos comisiones especiales y la Fiscalía le enviamos los documentos. También hicimos las reformas necesarias para que el pueblo salvadoreño no vuelva a sufrir, para que al pueblo salvadoreño no se le vuelva a robar. Porque aquí el salvadoreño estaba condenado a que lo matara el pandillero, pero también que lo extorsionara el gobierno. Y creo yo que se pone un antes y un después. La tarea no fue fácil. La lista de instituciones era larga. Pero sabemos y confiamos en que tenemos un Estado de Derecho que no solo persigue pandilleros, sino también aquellos delitos de cuello blanco. Un Estado de Derecho capaz de brindarle a los salvadoreños algo que por décadas se les negó, la justicia. Esta Asamblea Legislativa cierra su ciclo siendo una de las primeras asambleas legislativas conformadas por hombres y mujeres valientes. Y no me queda más que decirle a todos y a cada uno de los salvadoreños gracias. Gracias por haber confiado en cada uno de nosotros. Y de manera personal, gracias a mi querido Departamento La Paz por haber confiado en mí. Tengan la plena certeza que así como combatir la corrupción desde esta Asamblea Legislativa, así será desde la Municipalidad de La Paz Este. Nuestra tarea como comisión especial ha finalizado. La Fiscalía General de la República continuará con las investigaciones, pero le puedo decir algo al pueblo salvadoreño de lo que estoy plenamente convencida, que estamos en una época de justicia y que estamos en una época que para nosotros es importante el bienestar de cada uno de ellos. Que Dios nos bendiga y que nos siga iluminando para siempre hacer lo justo, lo legal y lo correcto. Muchísimas gracias, presidente. La Comisión Especial de Sobresueldos recibió un mandato del seno legislativo y precisamente ese mandato se le dio fiel cumplimiento. Se nos determinó que hiciéramos una investigación en el modus operandi, en la manera de operar en estos gobiernos anteriores en el uso de los sobresueldos, ¿sí? Y después de investigaciones de las citaciones respectivas de exfuncionarios, se pudo determinar que habían 3 maneras de operar, ¿sí? Esto hay que dejarlo sumamente claro, porque a veces se ubica nada más como una nivelación salarial. Podemos hablar de nivelación salarial cuando hablamos del órgano ejecutivo, ¿sí? Venía el presidente, agarraba fondos y le daba sobresueldos a sus ministros en esos gobiernos. Entonces ahí podemos decir de que había una nivelación salarial. ¿Era ilegal? Sí, porque ya hay una ley de salarios que determina cuánto debe ganar cada funcionario. Entonces, si ya hay una ley, la ley debe de cumplirse, no generar un fraude de ley para poder nivelar un salario. En todo caso hubieran modificado la ley, pero se daban los sobresueldos, entonces había una violación. Pero en donde se vuelve más grave, óigalo bien, es cuando los sobresueldos eran utilizados para lograr impunidad. Entonces venía el gobierno de ese momento y le daba un sobresueldo a la Sala de lo Constitucional. Bueno, ya los magistrados ganan lo suficiente, ahí no había nivelación salarial y también un órgano dándole dinero a otro órgano, ¿sí? El Ejecutivo dándole dinero especialmente a algunos magistrados de la Sala de lo Constitucional. ¿Por qué era esto? Porque estaban comprando impunidad, así sencillamente. Aquí no se puede pretender que había nivelación salarial, aquí había compra de impunidad. Manejaban a la sala para que determinara la constitucionalidad o inconstitucionalidad de algo. Imagínense ustedes la compra de impunidad proveniente del dinero del pueblo, usada para generar precisamente esa impunidad. El mismo caso era la del fiscal general de la República. Los fiscales de esos gobiernos, vinculados a esos gobiernos, recibían sobresueldos, hasta $10,000 de sobresueldo. Ya la fiscalía tiene su presupuesto, ya el fiscal tiene su salario. Sin embargo, compraban impunidad
Y el otro modus operandi que pudimos determinar en la comisión es precisamente la que aplicaba a esas asambleas legislativas vinculadas a esos gobiernos. Entonces ahí estamos hablando de otra cosa. No se compraba impunidad, sino que se compraba votos. Hoy por hoy, aquí en la asamblea, los votos los hacemos los diputados, o los debemos de hacer porque algunos no lo hacen, en representación de la manifestación de la voluntad soberana. O sea, votamos por el pueblo salvadoreño, pero en esos gobiernos, o en esos desgobiernos debemos de decir, el voto era comprado. Entonces venían los grupos de poder y mandaban esos maletines negros, jugosos, con dinero del pueblo, para comprar los votos. Entonces cuando los diputados votaban por una iniciativa, lo hacían por el dinero que se les había pagado. Entonces ustedes pueden ver la diferencia entre cómo operaba el tema de sobresueldos en el Ejecutivo, cómo operaba en el órgano judicial, cómo operaba en la Asamblea Legislativa. Nefasto, ¿sí? Compraban la gobernabilidad y se movían en esa gobernabilidad, moviendo los hilos del destino de todo el pueblo salvadoreño. Sí, era nefasto. Y cuando uno les preguntaba qué decían ellos, salían con algo peor. Porque cuando estábamos en las citaciones y haciendo las preguntas, venían ellos y decían, no, es que hay un manual de codificación en Hacienda. Bueno, los manuales ni siquiera tienen rango de ley, ¿sí? Imagínense ustedes que había una ley que tiene rango de ley secundario, jurídicamente hablando, y un manual iba a estar por encima de una ley de rango secundario. Puras tonterías, puras justificativas que realmente no son justificativas legales. Entonces no nos centremos en el hecho de que los sobresueldos eran ilegales porque se daban debajo de la mesa o porque no se descontaba la renta. Eso también era una ilegalidad. Pero no perdamos de vista la esencia de lo nefasto de los sobresueldos, ¿sí? Los sobresueldos nos llevaron a tener un país quebrado, donde realmente las iniciativas se daban por grupos de poder, no en favor del pueblo, en favor de estos grupos de poder. Y eso es parte de lo que pudimos determinar. Ahora, ¿qué más determinamos? Bueno, ¿sí? Recolectamos documentación vinculante de estos delitos, ¿sí? La Comisión de Sobresueldos solicitó a Providad. ¿Por qué a Providad? Porque todos nosotros, por ejemplo, como diputados, hacemos una entrada, ¿sí? Determinamos qué clase de bienes tenemos y qué clase de ingresos tenemos. Y cuando salimos, hacemos otra declaración. Entonces hay un cruce de información que hace Providad. Sabe cuando usted tiene un incremento patrimonial no justificado. ¿Y por qué es esto importante? Ah, bueno, porque entonces dice la clase de dinero que usted no ha justificado legalmente. Entonces estos funcionarios tenían incrementos patrimoniales no justificados. Y la certificación de probidad, porque es importante, porque goza de fe pública. Entonces, cuando nosotros la agregamos a la documentación presentada allá en agosto del 2021, porque hay que dejar claro que esta comisión presentó las respectivas denuncias en la fiscalía con los documentos agregados, como las certificaciones de probidad, que son documentos probatorios. Y hubo otra denuncia que fue la que se hizo de Alfredo Cristiani aparte, ¿sí? Se recolectó documentación aparte de este señor que ahora es prófugo, gracias a que precisamente esos elementos fueron sumados a la investigación y a la resolución en contra de ese exmandatario, y precisamente se le incautaron bienes por ciertas sumas vinculadas a todas estas cantidades de incremento patrimonial. Entonces hay que dejar claro que este informe de cierre
no es que hasta ahora se esté dando, ahora se está dando un informe de cierre que lleva elementos nuevos también, que van a ser sumados a los documentos presentados en agosto del 2021. Así que yo personalmente felicito a todos los diputados, miembros de esta comisión, bueno, a casi todos, ¿verdad? Porque en su mayoría entendieron el mandato y realmente hicieron una aportación tardes enteras analizando la documentación y analizando cómo podíamos navegar en la recolección de toda esta prueba. Así que muchas gracias, señor presidente.